Antes de comenzar con el video, me encantaría pedirle su ayuda para llegar a 30.000 suscriptores antes de que acabe el año. Estamos bastante cerca y sé que con su ayuda, suscribiéndose, activando las notificaciones y dejando un comentario en los videos, juntos vamos a lograrlo. Así que ahora sí vamos con el video. Muchas gracias. ¿Quieres mejorar el rendimiento general de tu PC y no tienes mucho presupuesto? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los componentes más económicos que se pueden comprar y por supuesto también uno de los que mayor rendimiento va a dar a un PC de forma inmediata. Hablaremos sobre SSDs y en qué caso conviene comprarlos, además de entender qué nos pueden aportar y qué no en cuanto a rendimiento y FPS en el gaming. Estoy seguro de que has escuchado hablar en muchos canales sobre los SSD. Yo mismo tengo uno o dos videos hablando sobre el tema. En ellos explico principalmente las mejoras de rendimiento en cuanto a velocidades de lectura y escritura que te brinda tener uno de estos en tu PC. Porque sí, la diferencia de velocidad en muchas tareas es simplemente bestial. Pero la diferencia de rendimiento o ganancia de FPS en todos los juegos no existe como tal. Y muchísimo más si en tu caso cuentas con un hardware bastante limitado. Como por ejemplo una tarjeta gráfica que no es demasiado potente y se usa siempre al 100% aun y cuando no tienes cómo bajar más los gráficos de los juegos, o por otra parte una CPU que hace cuello de botella a la GPU y por eso no la exprime al 100%. En estos casos está mucho más que claro que no es la mejor opción comprar un SSD para mejorar tus FPS de ninguna manera, aun y cuando estabas pensando en un SSD M.2 NVMe y no un SATA 3 tradicional. Para demostrar todo esto, miren la comparativa del canal TG o Testing Games. En ella nos podemos dar cuenta de que si bien los tiempos de carga se reducen en la mayoría de casos a la mitad del tiempo, cuando vemos realmente comparativas de FPS y performance en componentes individuales, los valores son prácticamente idénticos en ambos casos, y si llegan a ver alguno que otro FPS de ventaja para el SSD o el HDD, esto se puede tomar como parte de un margen de error al medir el uso de componentes mientras estamos jugando, ya que la diferencia de cuadros por segundo es bastante baja. Así que como conclusión, sí, rinden prácticamente igual, al menos en estos videojuegos, los SSD que los HDD o discos duros tradicionales. El mito de que uno de estos te puede llegar a dar más FPS es completamente falso, pero lo que sí que puede hacer es mejorar la estabilidad en los juegos, además de reducir los tiempos de carga, claro. Si quieres más FPS, realmente lo que tienes que mejorar es la gráfica o GPU, que es el componente que se encarga de renderizar los cuadros por segundo que vemos en pantalla, o en su defecto mirar si nuestro CPU es el que le está haciendo cuello de botella a nuestra GPU, ya que en ese caso vendría más a cuento cambiar la CPU. Pero claro, a raíz de Fortnite y la salida de las consolas de nueva generación que llevan SSDs especiales entre comillas, que no dejan de ser simplemente módulos de SSD M.2 NVMe, tiene pinta de que los SSD van a empezar a ser más una necesidad que un lujo o añadido en un PC gaming, ya que cada vez son más los juegos que van pesando de media 100 GB, cargando texturas en resoluciones súper altas a la memoria RAM, y como en el caso de Fortnite se apoyan muchas veces en el almacenamiento interno para esto, sobre todo cuando el sistema tiene una clara falta de memoria RAM. Además de todo esto, también tengo un ejemplo relativamente reciente, que es con los requisitos del Cyberpunk 2077, el juego de la nueva generación por excelencia, que en este caso recomienda el uso de los SSD en prácticamente todos sus apartados, pero que en cambio cuando miramos qué recomienda para ir a tope 4K y Ray Tracing, tan solo pide 16 GB de memoria RAM. Seguramente hay alguno pensando que es bastante memoria RAM, y de hecho yo creo que es una buena cantidad, pero deben considerar que está yendo a 4K, con todo en ultra, texturas de alta resolución, es un juego de mundo abierto y además de todo esto un juego de nueva generación, que por supuesto también va a utilizar Ray Tracing. Si me pongo a pensar realmente en todo esto, a mí al menos personalmente se me hace un poco corto esto de 16 GB. Al margen de todo esto y un poco como resumen, si quieres mejorar el rendimiento general de un PC lento, para hacer cosas mucho más rápido dentro de Windows, eliminar uno que otro tirón dentro de algunos videojuegos y sobre todo hacer una inversión a futuro pensando en mejorar tu PC y prepararla para la nueva generación, adelante. Tu mejor opción a comprar es un SSD, sobre todo si tienes poco presupuesto. Ahora por otra parte, si crees que cambiándote a un SSD tendrás más FPS en juegos como si cambiar una GPU, CPU o memoria RAM se tratase, no, claramente no te conviene comprar un SSD, porque básicamente no te puede dar nada de eso. El SSD de hecho como mucho te puede llegar a ser mejor algún componente relativamente bueno que tengas dentro del PC, pero siempre y cuando tengas un margen de mejora. Si el CPU y la GPU va a tope, realmente no hay mucho más que se pueda hacer, así que para la net del gobierno no te va a servir si quieres activar el Ray Tracing. Pero como siempre, déjame saber tu opinión debajo en comentarios. ¿También crees como yo
yo que los SSD van a ser cruciales dentro de la nueva generación o se va a quedar simplemente en una forma de optimización para las consolas de nueva generación. Como siempre, los voy a estar leyendo debajo en comentarios. Regálenme un like, suscríbanse, activen la campanita, compartan este video con sus amigos, también se pueden hacer miembros del canal y gozar de ciertos beneficios, además de apoyar de forma directa y económica la creación de contenido del canal. Por cierto, gracias a todos los miembros activos del canal, se vienen cosas perronas próximamente. Lo dejo ahí. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.